Bueno, en este video resumen les voy a explicar cómo es el mapa de ruteo y para eso vamos a repasar un poco el tema del protocolo IP y básicamente en IP versión 4, aunque esto no quiere decir que este mapa de ruteo no se pueda aplicado para IP versión 6. El IP versión 6 es un poquito más complicado. Para recordar, el protocolo IP o protocolo de internet estaba en la capa 3 del modelo OSI, o sea en la capa de direccionamiento. Y recordemos que las direcciones, había dos tipos de direcciones que son hasta ahora, que son las IP versión 4, que son de 32 bits, las direcciones IP versión 6, que son de 128 bits. Pero no me voy a abocar yo a direcciones IP versión 6, pero recuerden que actualmente salían las IP versión 6 porque quedaban agotadas las IP versión 4. Los tipos de direcciones que tenemos dentro del protocolo IP versión 4, los tipos de direccionamiento son unicasting, multicasting y broadcasting. Recuerden que broadcasting ya no está en IP versión 6 porque fue reemplazada por una función de las multicasting, pero no me quiero abocar principalmente a IP versión 6 para no confundir. La unicasting era la conexión, o sea, permitía la conexión entre pares, es decir, un host con otro host. Multicasting era un host con un grupo de hosts y broadcasting era la comunicación de un host con todos los hosts de la red. El host, recuerden que era el huésped y a todo dispositivo que tenía protocolo IP y estaba conectado a internet. Bueno, dentro de las direcciones IP versión 4, como les había dicho, son direcciones de 32 bits y por lo tanto se las representa en 4 octetos o 4 grupos de 8 bits cada uno, separados por un punto. Y como son de 8 bits y la 2 a la 8 son 256, el rango que tenemos de direcciones son del 0 al 255. ¿Por qué dicen 2 a la 8 es 256 y yo estoy poniendo 255? Recuerden que se cuenta a partir del 0 en lo que es informática y electrónica. Entonces son 256 menos 1. Van del 0 al 255, 0 al 255, 0 al 255 y 0 al 255. Bueno, pero ¿qué pasa? Direcciones IP se dividen en dos partes, en lo que es un prefijo y un sufijo. El prefijo identifica la red y el sufijo identifica un host. Y a partir de ahí, en el protocolo IP versión 4 se hizo direccionamiento en base a clases. Y los nombres de las clases son clase A, B, C, D y E. Y esas clases determinan que si dan posibilidad de tener más cantidad de hosts o más cantidad de redes. Yo me voy a abocar al estudio de las clases A, B y C, y las D y la E no las voy a utilizar porque son especiales y son de uso experimental básicamente. No son muy habituales de ver. Las que sí se vamos a ver son las clases A, B y C, y con mayor frecuencia la C, la que más conocemos la mayoría. Pero en internet, por ejemplo, hay clases A, en lo que se ve ahí en los orígenes de ARPANET, y como verán van a ser todas direcciones de clase A si buscan. Pero eso es un comentario al pasar. Entonces, como les dije, tenemos el prefijo y el sufijo. Y en la clase A, antes, yo voy a identificar el prefijo con color rojo y el sufijo con color verde. Prefijo cantidad de redes, sufijo cantidad de hosts. Entonces, dentro de la clase A lo que nos permite es tener más cantidades de, ¿cómo se llama? De hosts que de redes. ¿Por qué? Porque el sufijo está conformado por 3 bytes, es decir, 24 bits. Pues recuerden que un byte eran 8 bits. Y para la red, o sea, en el prefijo tenemos 7 bits. ¿Por qué 7 bits? Porque este 0, ¿no? Indica, ¿cómo se llama? Vendría a ser como el primer rango utilizable. En los otros dos casos se van a dar más cuenta por qué. Pero bueno, nos quedan 7 bits. Hasta ahora piensen, bueno, que es propietario del protocolo. 7 bits para hacer las combinaciones. O sea, si 2 a la 7 son 128 y nosotros contamos a partir del 0, ¿cuál sería nuestro rango para redes? Del 0 al 127. ¿Por qué no 128? Pues le restamos una. Y después tenemos los 3 bytes libres para identificar a los hosts, que por lo tanto son las combinaciones del 0 al 255, del 0 al 255 y del 0 al 255. Ahora, el primer rango utilizable no es el 0.0.0.0, o sea, el primer rango que ustedes podrían ponerle a configurarle a una máquina. No es este el primer rango utilizable porque más adelante van a ver que cuando el prefijo tiene todos los bits en 0 es el caso especial que nos permite identificar un host. Nos permite darnos cuenta cuál es el host. Bueno, sigo. Entonces, ahora podemos sacar la cantidad de redes y la cantidad de hosts. La cantidad de redes, como le había dicho, son 2, siempre es 2 elevada a la cantidad de bits que disponemos. Por lo tanto, disponemos 7 bits, es 2 a la 7 menos 1, que es el caso especial. Entonces nos queda 127
cantidad de redes. ¿Cuál es la cantidad de hosts que tenemos que hacer? 2 elevada a al 24. ¿Por qué? Porque tenemos 8 bits más 8 bits más 8 bits. Entonces 2 a la 24 y nos da toda la cantidad de hosts. Como ven, es una gran cantidad enorme, ¿no? Ahora vamos a las clases B. Las clases B están pensadas para tener un poco más de cantidad de redes y disminuyen la cantidad de hosts para obtener un espacio. Es decir, antes teníamos 3 bytes para la cantidad de hosts, ahora va a limitar a 2 bytes y va a agregarle un byte a la cantidad de redes. Y acá donde yo le decía, como ven empieza con 1 y 0. ¿Por qué empieza con 1 y 0? Porque si ustedes hacen la cuenta, o sea, si ustedes esto lo traducen a binario, como sería 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hacen esa combinación, ¿no? Que sería lo primero utilizable. Pues de los 6 bits pongo todo en 0 y la primera red que puedo utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo eso lo traduzco y hago 2 no, el formato decimal no lo traduzco. Yo hago 2 a la séptima, 2 a la 7, da 128. Y 128 es la primera red que podemos utilizar porque la clase A había terminado en 127. Recuerden que yo estoy haciendo 2 a la séptima porque cuando era binario y tenemos 8 bits, ¿qué tenemos? Que sumar los pesos de los números. Entonces teníamos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. Como estos están todos en 0, no se cuentan y solo se toma el 2 a la séptima. Entonces da 128. Entonces ven que no genera una confusión. Para esto se utiliza estos rangos, ¿no? Y este 0 es el que dice, bueno, a partir de 0 tenés que contar vas a saber que es una forma de identificar a la clase. A partir de 0 vas a saber por dónde empieza, ¿no? Y donde es como que separa esto que identifica el primer red con lo que nosotros hacemos las combinaciones. Pero eso no importa, no lo voy a explicar porque aparte no lo tengo muy claro y lo voy a confundir. Sirve para qué sirve, pero lo voy a confundir. Por ahora recuerden que entonces el prefijo, volviendo, ahora son un byte y 6 bits y que el sufijo son 2 bytes solamente y antes dan 3. Por lo tanto, si ustedes hacen la cantidad de redes, ¿cuánto sería? 8 más 6, 14. 2 a la 14 le da menos 1, que es el caso especial. No, acá yo no sé qué resta el caso especial, perdón. 2 a la 14 y te da la cantidad de redes. Y en la cantidad de host por red, que la cantidad de host por red son 2 a la 16 menos los dos casos especiales, como también eso en la clase A. ¿Qué más? Entonces, el rango de direcciones que tienen van de el 128, pues como lo había explicado antes, 0, 0, 0, porque estos bits quedan en 0 y estos bits quedan en 0, y estos también quedan en 0, entonces la 0, 0, 0, a ¿qué número? A la 191.55.55.55.55. Y ustedes se estarán preguntando por qué 191. Entonces simplemente que tienen que hacer la cuenta. Si 2 a la 6 son 64, 128 más 64 son 192. Menos 1, 191. ¿Se entiende? ¿Me explico bien? Después tienen los 255 porque estos bits sí pueden ser utilizados todos. Entonces 2 a la 8 son 256, menos 1, 255, a 255, 255. Y la clase C tenemos el prefijo, ¿no? El prefijo de red que ahora está formado por 2 bytes y 5 bits. O sea, le volvió a tomar un byte a lo que antes era el sufijo, la cantidad de hosts. Por lo tanto, vamos a tener menos cantidad de hosts que de red. Esto especialmente nos permite tener una gran cantidad de posibilidades de redes. El rango, ¿cómo es? Hacen acá, ¿por dónde empezaría? Si se recuerdan que empieza por 1, 1, 0. Si no, siempre tienen que recordar, bueno, ¿dónde terminó la clase anterior? En la 121, entonces empieza por la 122. Pero la manera correcta sería decir 2 a la 7 más 2 a la 6 son 192. Entonces empieza a partir de la 122. 0, 0, 0, porque dejamos esto queda en 0, esto queda en 0 y esto queda en 0. ¿A la qué número? A la 223.55.55.55. ¿Por qué 223? Porque vuelven a hacer la cuenta. Si 2 a la 5 son 32 más 192,
224 menos 1, 293. ¿Se entiende? Pueden después también sacar la cantidad de redes, que es 2 a la 8 más 8 más 5, o sea, a la 22. Y después hacen 2 a la 8 bits, que termina dando 256. Hasta ahí el repaso entonces de lo que era de clases en IP versión 4, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco explicando entonces, abocándonos a los demás parruteos. Antes les quería decir, lo que yo igual le acabo de explicar de las clases, es la manera, o sea, la manera lógica de pensar y no tener que estudiar las memorias. Bueno, si no se entiende mucho y es más fácil estudiar memoria, lo que tienen que recordar es siempre el rango de direcciones, ¿no? Si la primera empieza de 00 va al 127, si la última de clase A fue la 127, la otra empieza a partir de 128 a la 121 y después de la 120 a la 223. No es la manera óptima, pero bueno, si es la forma que ustedes no, capaz la práctica les complica más. Pero yo les digo que la lógica es buena porque después ya es más rápido pasar cantidad de redes y no tienen que estar ahí estudiándose memoria y además saben cómo funcionan. Pero eso se aboca al estudio de cada persona, ¿no? Bueno, antes yo les estaba mencionando los casos especiales y ahora les voy a explicar cuáles son los casos especiales. Vamos a repasar. Dentro de lo que es IP versión 4, los casos especiales dentro del sufijo, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan cuando sacamos la cantidad de hosts que nosotros restamos los dos casos especiales? Bueno, estos dos casos especiales son cuando todos los bits están en 0, que es la dirección IP que va a representar la red. Si yo pongo todos los bits en 0 del sufijo y solo tengo los bits del prefijo, o sea, un número en el prefijo, que estoy identificando la red. Cuando todos los bits están en 1, o sea, dentro de lo que es el sufijo, ¿cuál es la dirección? Te estoy haciendo referencia a la dirección broadcast, o sea, a todos los hosts de esa red. ¿Se entiende? Son dos direcciones que se utilizan, o sea, propietarias del protocolo IP versión 4. Y del prefijo, los casos especiales, ¿cuáles eran? Cuando están todos los bits en 0, que es si en el prefijo, o sea, en la parte de red están todos los bits en 0, que estamos haciendo referencia al host. Y si todos los bits, por ejemplo, no sé, acá le hago un ejemplo, la 0333 de clase A, la 0333 en clase A, ¿cómo se llama? El 333 sería el sufijo. Por lo tanto, el host, ¿cuál es? La 3.3.3. Y del otro caso especial es cuando todos los bits del prefijo están en 1 y los del sufijo están en 0. Cuando todos los bits del prefijo están en 1 y todos los bits del sufijo están en 0, estamos haciendo referencia a la máscara de red. Que yo lo voy a explicar para que se vea máscara de red, pero básicamente, ¿qué es lo que hace la máscara de red? Nos permite identificar cuál es la clase de una dirección IP aplicando una operación lógica AND. La operación lógica AND, o sea, la multiplicación bit a bit. La máscara de red para una clase A sería la 255.000. ¿Por qué? Porque son todos los bits en 1 del prefijo. Entonces, y en 0 los del sufijo. Entonces en clase A, prefijo, el resto era sufijo, de la 255.0.0. De clase B es la 255.55.0.0 y la clase C 255.255.255.0. No lo tienen que estudiar de memoria. Si saben dónde está el prefijo y dónde está el sufijo de cada clase, simplemente ponen todos los bits del prefijo en 1 y todos los bits del sufijo en 0. Igual este video que estoy haciendo, no, pues ustedes tienen que tener una base. Si quieren después me dicen y hago uno mejor, más explicado, más a fondo, ¿no? Pero la idea es tipo de repaso que sirva, ¿no? Bueno, antes, ahí tienen la fórmula, no pasa la cantidad de hosts o la cantidad de redes, que es lo que yo les decía antes. Es 2 a la n, o sea, el número de bits del sufijo o del prefijo, menos los dos casos especiales. Entonces esto nos permite la cantidad de hosts por red. ¿Qué más? Sepan que cuando nosotros vamos a configurar direcciones IP y es para una red, por ejemplo, la ENI o una empresa, vamos a usar privadas, porque las públicas son las que están administradas por la IANA o la ICANN, o sea, son los registros regionales de internet, que se recuerden que están, o sea, la IANA y la ICANN administran los RIR, y los RIR son la LACNI, la APNIC, la AFNIC, la ARNIC y la RINDIC. La nuestra es la LACNI, pues la latinoamericana, ¿no?
Pero esto no es tan importante, sino que tengan que saber que hay públicas y privadas. Las públicas son las IP que se utilizan para utilizar en internet, pues son únicas. No hay otra IP igual. En cambio, las privadas se pueden repetir dentro de distintas redes. Y son las que se utilizan para direccionamiento interno, no para direccionamiento en internet. Las clases A, el rango de direcciones, son todas las direcciones de la red 10. O sea, privada es la red 10 y después se pueden combinar los hosts del 000 al 255.255.255. En clase B son de la red 172.16 a la 172.32. Y en clase C son de la 192.168 a la 192.168.55. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, le hago la pregunta, bueno, ¿es privada la red 172.17.0.0? ¿La 17, 172.17? Sí, porque hasta la 32. Pero si yo les digo, por ejemplo, la 173.16.0.0, ¿es privada? No, es pública, porque solo son las 172. ¿Entienden? Lo mismo pasa con las clases C. ¿Qué más? Por lo tanto, cuando nosotros hagamos el mapa de ruteo, nos vamos a encontrar por lo general con direcciones del tipo privadas. Y bueno, esto de estática dinámica no hace falta para el mapa de ruteo. Si quieren, acá podemos hacer un repaso. Por ejemplo, yo les di la dirección 117.55.55.3. ¿Qué clase es? Clase A, porque es 17. Y hagan la cuenta, bueno, de la clase A, si teníamos los 6 bits, el máximo que podíamos llegar a tener es la... ¿Cómo se llama? Es la 128. ¿Por qué? Porque eran 7 bits. Entonces 2 a la 7, 128. Entonces, si es la 17, es clase A. La red es la 17.0.0.0. El host, ¿cuál es? Es la 255, 0, 255, 255, 3. ¿De qué tipo de dirección es? Es pública, ¿por qué? Porque no es la 10. ¿Qué más? Podemos sacar. La broadcast es la 17.255.255.255. Pueden después sacar cantidad de hosts, cantidad de redes de una clase A, pero no es propia de la dirección ya. Y así pueden ir probándolo con las otras direcciones y sacar datos. Ahora lo voy a hacer porque esto es un video explicativo. Después vayan probando ustedes, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo explicar? Antes de abocarnos al tema de mapa ruteo. Bueno, así repasando, sepan que cuando se la entrega de un paquete dentro de lo que es el direccionamiento puede ser una entrega directa o una entrega indirecta. Cuando sucede la entrega indirecta si es un host y cómo sucede la entrega directa si es un router. Lo primero que se hace es sacar la red destino y la red de origen de un paquete. ¿Cómo se saca la red destino? Se hace la operación lógica AND, que se identifica por el signo ampersand, y es IP destino por AND máscara. Y la red de origen, IP destino, AND la máscara de ese ID de origen. Si la ID de destino y la ID de origen son iguales, se produce entrega directa. Lo mismo pasa si es un router. Estos dos pasos se cumplen siempre los dos. Si es un host y la IP destino, la red destino no es la red de origen, no es igual a la red de origen, ¿qué hace? Va y dice, ¿está la puerta de enlace por defecto en la tabla? Sí, envía el paquete a la puerta de enlace, o sea, se lo va a dejar al router. No, es destino inalcanzable. Si es un router, pregunta, ¿la IP destino está en la tabla? Sí, salta el destino a otro router. No, la red destino está en la tabla. Sí, se lo pasa al salta de destino a otro router. No, se pregunta, ¿la puerta de enlace está en la tabla? Sí, salta al destino a otro router. No, destino inalcanzable. Estos dos algoritmos nos van a servir mucho al momento del mapa de ruteo. Antes les quería explicar lo de la AMP por si no lo saben. Lo de cómo se llama para identificar la máscara. Y
creo por acá. Acá tengo unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la IP origen, ¿no? Y que es de clase A, era 192.168.0.42. Y por lo tanto la máscara, si eran todos los bits en 1 del prefijo de la clase y todos los bits en 0 del sufijo de la clase C era la 255.255.255.0. Si nosotros pasamos esto a binario, ¿qué nos queda? Los 255 son todos 1. Y por lo tanto, con una operación AND, si se recuerdan, ¿cómo era la tabla de a ver si la tengo por acá, la tabla, verdad, para no decírselas así en forma verbal? Era si 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Por lo tanto, si yo aplico la operación AND 255 por 192, ¿cuánto nos da? 192, 255 por 168, 168, 255 por 0, 0. Y ahora digo 0 por 42, si está en binario, ¿no? ¿Cuánto nos da? 0. Porque todo en 0, 0 por 1, 0. Hacen la AND con la máscara y el destino y pueden obtener la red de destino o la red de origen. Siempre que hagan la AND y ya no tienen esta práctica, bueno, decir 255 son todo uno, así, siempre conviene pasar el valor todo a binario y aplicar, ¿no? Por ejemplo acá, como sería la cuentita así. 1 por 1, 1, 1 por 0, 0. 1 por 1, 1, 1 por 0, 0. ¿Se entiende? Pero una vez que ya le tomo la mano no hace falta estar haciendo todo ese quilombito de la traducción a binario, que te quedan unos choclos tremendos y no va. La tabla de ruteo. La tabla de ruteo la va a tener tanto un router como un host, no importa cuál lo sea. Y va a tener la información de las redes a las cuales se está conectada, a las cuales están interconectados con un host, ¿no? O en palabras más fáciles, la tabla de ruteo contiene información sobre las redes IP en las cuales se encuentran conectados un host o un router. Nuestra tabla de ruteo la vamos a hacer bien sencillita y va a ser la red IP, que va a ser las redes a las cuales se conecta o puede conectarse un host o un router, las máscaras que se deben utilizar para hacer la comparación para cada una de las redes, o sea, cuando hacen la comparación, es decir, la IP de destino y la IP de origen, bueno, para esa máscara, y de paso sabemos la red a qué clase es, el gateway, que es la dirección de IP de otro router para poder alcanzar otra red. ¿Se acuerdan del algoritmo cuando decía, bueno, ¿cómo se llama? La puerta de enlace de por defecto está en la tabla y salta a otro router? Bueno, para eso nos va a servir el gateway. Y la interfaz de salida es la placa de red por la cual tiene que salir un paquete para alcanzar otro router o otra red, ¿no? Para comentar así nomás, si ustedes quieren saber ver las tablas de ruteos en sus máquinas, en Windows es el comando router print, que como ves tenemos la misma tabla de ruteo que les acabo de comentar, que es destino de red, máscara de red, puerta de acceso, interfaz y métrica, pero eso ahora no se lo voy a explicar porque los voy a confundir. Y en Linux es con el comando route, pero es más para repasar. Y que también acá tienen la tabla de destino, gateway, la máscara, o otras información adicional que le brinda Linux, otra usuario también, y la interfaz. Y ahora vamos a abocarnos bien a los mapas ruteo. Vamos a empezar por simples mapas ruteo, o sea, redes cortas, dibujitos simples. Supónganse que le dan el siguiente ejercicio, ¿no? Le dicen, bueno, acá antes las redes se simbolizan por nubes y los routers por este router de Cisco es un símbolo para identificar los routers, ¿no? Bueno, yo les digo, tengo una red que es la 162.16.0.0 y otra red que es la 172.92.0.0 y que están conectadas mediante un router. Bueno, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Lo primero, agarran y dicen, bueno, en la tabla de ruteo que van red, hay una campo que es red, te lo anoto. Tengo la red 172.16.0.0, la anoto.
¿Qué otra red tengo? La 172.32.0.0. La anoto. Listo. Máscara. Tengo la primera red. ¿Qué máscara? ¿Qué clase es? Clase B. Entonces la máscara. Prefijos en 1. Pienso. Prefijos en 1. Sufijos en 0. Bueno. 255.55.0.0. Gateway. Tengo que pasar por... O sea, por otro router para alcanzar esta red. No. Entonces no hay gateway. Pues, ¿a qué interfaz algo? Entro. O sea, ¿por cuál voy a salir? Agarro y digo, la red, ¿en qué terminal, o sea, boquita del router está conectada? En la ETH0, que es la 162.16.0.1. Bueno, entonces, ETH0. Recuerden que siempre el primer host de la red, o sea, el primer host de la red va a ser designado a la placa de red del router a la cual está conectada. ¿Se entiende? O sea, esta red está conectada en una boquita del router y esa boquita del router se la va a asignar a 162.16.0.1. En este caso, esta red está conectada a otra boquita del router, entonces se le va a asignar el valor 162.32.0.1. Otro ejemplito un poquito más complicado. Tenemos tres redes. La 192.168, 192.168.1, la 192.168.2. Están conectadas acá a tres boquitas del router, la ETH0, ETH1 y ETH2. Le asignamos el primer host a las boquitas. Y podemos identificar la máscara porque es de clase... ¿cómo se llama? De clase... de clase C. Entonces 255.255.0, 255.255.0. El de la puerta de enlace por defecto, ¿cuál es? La 192.168.0.1. 192.168.0.1. La otra, ¿cuál es? La 1.1, 192.168.1.1. Y en la otra, 192.168.2.1. Entonces tenemos la red 1, la red 2 y la red 3. Tenemos las puertas de enlace por defecto, tenemos las máscaras. Anotamos las redes, que son 192.168.0.0, 198.168.1.0, 198.168.2.0. Las máscaras son las de clase C. ¿Tiene que salir para otro router? No. O sea, todas van en el mismo router. ¿Y qué interfaz tengo que alcanzar? O sea, la 192.168 sale a la ETH0. La 192.168.1.0 entra por la ETH1 al router. Y la 192.168.2.0 entra por el ETH2 al router. Entonces, viene y digo, la 192.168.0 quiere mandar un paquete a este. Se va, te fijas en la tabla de ruteo y resuelves con el algoritmo. Bueno, ahora vamos a hacer el proceso inverso. Supónganse que le dan la tabla de ruteo y ustedes quieren sacar el diagrama de red, o sea, el mapa de red. Yo les digo, tienen un router A y un router B. O sea, ya van a tener dos routers. Tienen que dibujar dos routers. Dibujan dos routers. Y observan detalladamente la tabla. Lo primero que pueden ustedes saber, bueno, van a ser de clase C, estas son sus redes, clase C y estas son sus redes. Y ahora van y se miran en su red, en gateway, o sea, la forma que tenía que alcanzar a otras redes. Y ustedes saben, tienen una red 00, 10 y 20. Si ustedes se dan cuenta, la 0 y 0 y 10 no tienen que pasar por otro router. O sea, la comunicación es como hasta ahora, un router en medio y las dos redes. Por un lado la 00 y por otro lado la 11. Entonces tenían dibujadito el router A, que agarran, dicen, bueno, dibujo la 192.168.0.0 y dibujo la 192.168.1.0. Y ahora le agarran y se fijan, bueno, pero para conectarme con la 2.0 ya necesito un gateway del router B, o sea el router A. Necesita pasar por otro router para alcanzar esta red. O sea, necesitaría pasar por el router B. Entonces, la red 2.0 no va a estar dibujada como los otros casos que sea, bueno, hacerla de acá y hacemos otra nubecita. No, va a tener que pasar por otro router. Y para eso vamos a ir a la otra tabla, o sea, la router B, y vamos a fijarnos. Bueno, la 1.0 no tiene que pasar por ningún router. La 2.0 no tiene que pasar por ningún router. Pero la 00 sí, tiene que pasar por el router A. Bueno, entonces,
Primero vamos a hacer como hicimos en otro caso, las dos que no tienen que pasar por otro router las dibujamos. Y teníamos la 1.0, ya la teníamos dibujada. Entonces, y dice que la 2.0 tampoco necesita. Y tenemos dibujado el router B. Entonces, el B se conecta a la red 2. Y, o sea, a la 1.0. Y después, como la 2.0 tampoco tiene que pasar por otro router, la dibujamos y la unimos. Si ahora ustedes analizan, hicieron el dibujito, todo lindo, quedó. Hicieron el dibujito. Pero ahora miren, si ustedes tienen que hacer el proceso inverso, capaz que ahora no entienden más. Ahora digo, bueno, yo estoy en él. Hago la tabla de ruteo del router A. Las dos primeras redes que tengo son las 192.168.0.0, 192.168.0.1.0. Las pongo. Ahora tengo otra red más que la 192.168.2.0. La pongo. Son de clase S, por lo tanto está en máscara. Y hago los gateway. Bueno, si estoy en la 192.168.0.0, ¿tengo que pasar por otro router para llegar? No. Desde el router A, no. La tengo directa. A la 192.168.1 del router A, ¿tengo que pasar por otra red? No, tampoco. La tengo que solamente sacar por el TH1, que es este. Pero para alcanzar la 2.0, ¿tengo que pasar por otro router? Y sí, vas a tener que pasar necesariamente por el B. ¿Y qué voy a tener que hacer? Voy a tener que salir por el TH1 y entrar, o sea, entregárselo por el TH0, la 192.168.1.1. Ah, estamos del router B. Para alcanzar el 1.0, ¿tengo que pasar por otro router? No. ¿Por qué interfaz tengo que salir? Por el TH0. Para la 2.0 necesito otro router de por medio. No, solo tengo que salir por el TH1. Pero para alcanzar a la 00 del router B, ¿tengo que pasar por otro router? Y sí, tengo que pasar por el A. ¿Y por qué gateway tengo que entrar? Por la 192.168.1.2. O sea, tengo que entregar. Que vendría a ser el TH1 del router A. ¿Se entiende más o menos? Salgo por 0 y se la meto a TH1. ¿Se entiende por ahora? Esto más que nada requiere práctica, pero después es un tema fácil. Tiene muchas complicaciones. Si quieren hacemos uno más y después ya los largo solito, ¿no? Para que vayan practicando. A ver, uno que... Estos son muy largos. Vamos a hacer este que es medio corto. Yo digo, crear las tablas de ruteo para que todos los hosts de todas las redes se puedan comunicar entre sí, asignando a las redes direcciones IP de clase C pública. Clase C pública. Entonces la 123.161 es pública, 123.163.2 es pública, la 123.163.3 es pública y la 123.163.4 es pública. A su vez vamos a designarle las interfaces, una IP a la interfaz. Recuerden que siempre es el primero de acá, de cada red, el primer host de cada red. Es como yo lo hago, ¿no? Ustedes pueden hacerlo como quieran, pero se suele usar así. Y tenemos dos routers, A y B. Entonces vamos a hacer las tablas de ruteo. Anoto las redes, la 1.0, la 2.0, la red 3.0, la 4.0 y ahora tenemos una nueva red. ¿Cuál es la nueva red? Es esta red, que es la red 193.163.50 con las puertas, la interfaz 5.1 y 5.2. ¿Se entiende? Ya no es esta red, no podemos decir, bueno, acá hay una red más porque hay una comunicación entre este router y este otro router. A diferencia del caso anterior, había una red de por medio, pero acá no. Entonces esto es una red, se piensa como una red, es una red más. Ahora hacemos las tablas de ruteo. Bueno, la 103.163.5.0 es clase C. Para alcanzar este router a este otro router no necesita pasar por otro router intermedio, porque interfaz tiene que al revés, me confundí, de esta a este, pero es lo mismo.
¿Por qué interfaz tiene que salir? Bueno, por el TH0. Para alcanzar la 3.0, que es esta, ¿tiene que pasar por otra ruta de por medio? No. ¿Por cuál tiene que salir? Por el TH1. Para alcanzar la 4.0, ¿tiene que pasar por otra ruta de por medio? No. ¿Por cuál tiene que salir? Por el TH2. Para la 123.163 1.0, para alcanzar a esta, ¿tiene que pasar por otro router? Y sí, por el router A. Por lo tanto, ¿cuál tiene que entregárselo? A la 5.1. ¿Y por cuál sale? Por el TH0. Para alcanzar 2.0, ¿tiene que pasar por otro router? Sí, por el A. Entonces se entrega al 5.1 y sale por el TH0. Entonces, si nosotros quisiéramos comunicarnos de la red 3 a la red 1, ¿qué agarramos? Bueno, agarro y le mando el paquetito al router. El router se dice, le mando el paquetito por el TH1, entra al router. El router agarra y dice, bueno, el red del destino es la 1.0, es igual al origen, no, entonces agarro y digo, para alcanzar a la 1.0, ¿quién se la tengo que dar? Se la tengo que entregar a 103.163.5.1. Bueno, se la entrego a esta, que es la puerta de enlace, ¿no? Cuando hacemos el algoritmo. Y después este router será quien se encargue de entregar el paquete a este. Que cuando hacemos la tabla de ruteo tenemos la red 1.0, la 2.0, la 5.0 que era esta, la 3.0 y la 4.0. Hacemos las puertas de enlace para alcanzar esta del router A. ¿Necesito pasar por un router? No. Y a esta, no. Entonces los gateway no tienen. Para alcanzar a esta tiene que pasar por el TH0, para alcanzar a esta por el TH1. Para alcanzar a la 5.0 el router A tiene que salir por un router, no. ¿Por cuál tiene que salir? Por el TH2. ¿Y por cuál tiene que pasar por un router? No. La 198, a esta red tiene que pasar por un router, sí, por este. ¿A quién se la tiene que entregar? A la 5.2. ¿Y por dónde sale? Por el TH2. Para alcanzar a esta, ¿tiene que pasar por el router? Sí. ¿A quién se la tiene que entregar? A la 5.2. Y tiene que salir por el TH2. ¿Se entiende? Entonces, una vez más, ahora este se quiere comunicar con esta. La 1.0 es igual a 4.0, no. Se la entrego al router. El router agarra, porque está se fija en la puerta de enlace por defecto, la tiene. Entonces dice, bueno, la puerta de enlace por defecto es 133.163.1.1. Se la entrego. Bien, el router se pregunta, ¿el IP destino es igual al IP origen? No. La red destino está en la tabla, agarra el router A y dice, la red destino es la 4.0, sí, está en la tabla. Entonces, agarra y dice, bueno, para entregársela tengo que entregársela a la 5.2. Yo se la entrego y salgo por el TH2. Listo, se la entrego. Opa, le llega el otro router. El otro router le dice, ¿la red de origen es igual a la red de destino? No. Entonces agarra y dice, bueno, ¿está la red destino en la tabla? Sí, la 4.0. Agarra y dice, bueno, para alcanzar la 4.0 tengo que salir por el TH2, pero no tengo que pasar por ningún router. Bueno, listo, el TH2 y ahí le llegó al host de la router. Red 4. Es más que nada para el algoritmo, ¿no? Cómo funciona. Y así pueden hacer infinidad de ejercicios, mapas roteo más complicados. Este ya es un poquito más complicado, por ejemplo, pero no lo hago porque son largos, ¿viste? De enseñar.